Evangelio de Juan, capítulo 13, último versículo del Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 33, si bien nos vamos a centrar en el 36 al 38, para entrar en contexto. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 33. Hijitos, aún estaré un poco con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos, también os digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Le respondió Jesús: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Amén. Pueden tomar su asiento. Esta mañana vamos a ver la palabra de Dios en estos 3 últimos versículos, ¿sí? Donde Dios le dice, Jesucristo le dice a Pedro: tu vida pondrás por mí, Pedro. Esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús había dado un mandamiento nuevo, ¿sí? El mandamiento decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y ahora Jesús dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Él les había dado el ejemplo, había lavado sus pies y les dijo: si yo, el maestro y Señor, he hecho esto, ustedes deben hacer lo mismo. Entonces Jesús acaba de dar este mandamiento, pero Pedro parece que no escuchó esa parte del mandamiento o lo ignoró. Porque Pedro sale con una pregunta después de que Cristo da este mandamiento nuevo para que apliquen entre ellos como discípulos, ¿sí? Que iba a ser la primera iglesia donde se fundaba la iglesia, ¿sí? A partir de estos hombres, los cuales Jesús estaba formando y encomendando. Y Pedro parece no haber escuchado lo del mandamiento nuevo, por lo menos por la pregunta que él hace, parece que lo ignoró. Él se quedó pensando en lo que decía el versículo 33. Jesús le dice: hijitos, aún estaré un poco con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos, también os digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Pedro parece que se quedó pensando en estas palabras y no escuchó o ignoró las palabras del mandamiento nuevo. Ahora, Pedro dice: Señor, ¿a dónde vas? Le respondió Jesús: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y entonces en esta mañana vamos a ver 3 apartados. Número 1, el mandamiento ignorado, desde el versículo 36. Número 2, la confianza en sí mismo. Y como tercer apartado, Jesús conoce quiénes somos. Ahora, ¿por qué el mandamiento ignorado? Por lo que dije recién. Jesús acababa de decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora dice: este mandamiento es nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Pedro parece haber ignorado esto. Él se quedó pensando en que Jesús les había dicho que a donde él iba, ellos no lo podían seguir ahora. Él dice: como se los dije a los judíos. Ahora, este mandamiento que ignoró Pedro aparentemente, él solo quería saber por qué no podía seguir a su maestro. ¿Por qué yo no puedo ir a donde está Cristo? He ido a todas partes con Cristo. Incluso cuando Cristo apareció caminando sobre las aguas, ¿quién fue el discípulo que caminó sobre las aguas hacia Jesús? Pedro. Pero ahora dice: Jesús está diciendo que se va y yo no lo puedo seguir.
y Cristo da el mandamiento nuevo, y Pedro se queda pensando, ¿por qué no puedo seguir a mi maestro? Y Jesús es claro y le dice, ahora no puedes seguirme, Pedro, pero me seguirás después. Y después sí me vas a seguir, pero ahora no puedes seguirme, me seguirás después. Posiblemente me seguirás después, Jesús estuviera refiriendo a que Pedro al final de su vida moriría y estaría en la gloria con Cristo, ¿sí? A la muerte de todos los santos. O también se estaba refiriendo al martirio de Pedro, porque Pedro también murió por crucifixión. Entonces Jesús le dice, ahora no podés seguirme a donde voy, pero me seguirás después. ¿Sí? En el versículo 33 Jesús había dicho que Él ya se lo había dicho a los judíos. ¿A dónde iba Cristo? Cristo iba a la cruz. Cristo iba a volver con su Padre. Él iba a volver a tomar la gloria que tuvo siempre antes de que el mundo fuese. Él ya se lo había dicho a los judíos. Juan 7, 33 y 34. Y se lo dijo a los fariseos. Juan capítulo 7, versículo 33. Entonces Jesús le dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Está diciendo, voy a ir al Padre. Y el versículo 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis venir. Esto le dijo a los judíos. Ustedes no pueden venir a donde yo voy, porque no nos pertenecen a las ovejas de Cristo. Entonces Jesús está diciendo, voy al Padre, pero también voy a pasar por la cruz para poder ir al Padre. Entonces, Pedro parece no haber entendido, y lo que vemos que Pedro ignoró fue el mandamiento que Jesucristo estaba dando, que les había dado. Ámense los unos a los otros, y de esta manera todos conocerán que son discípulos míos. ¿De qué manera? Si ustedes se aman los unos a los otros. El comportamiento de Pedro refleja lo que muchos de nosotros queremos hacer a veces. Muchos de nosotros a veces ignoramos los mandamientos claros de la palabra de Dios, pero queremos saber los misterios de la Biblia, los misterios de la vida. Entonces el comportamiento de Pedro de ignorar un claro mandamiento, él se quedó pensando en a dónde iba Cristo y por qué yo no puedo seguirlo. Bueno, nosotros somos iguales a veces. Teniendo la palabra de Dios clara, viva y eficaz delante de nuestros ojos, que dice mandamientos claros, ya vamos a ver cuáles son. Nosotros hacemos como Pedro, queremos saber los misterios de la vida, los misterios de la Biblia, cosas ocultas que no se nos han revelado, pero nosotros perdemos el tiempo en esas cosas y nos olvidamos de aplicar, como decía nuestro hermano, la palabra de Dios que ya conocemos, aplicarla, llevarla a la práctica. Por ejemplo, perdemos el tiempo intentando saber los misterios de la vida de la Biblia, nos entretenemos con eso y nos olvidamos de poner en práctica los mandamientos claros de la palabra de Dios. Por ejemplo, ir y predicar el Evangelio. Nosotros debemos predicar el Evangelio continuamente, ¿sí? Continuamente, en oración, pidiendo al Señor que presente o que nos dé la oportunidad delante de la gente para poder comunicar el Evangelio y hablarle de Jesucristo. Y a veces no lo hacemos. Un claro mandamiento escrito que ya sabemos cómo se hace y qué es lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Estamos perdiendo un tiempo en otra cosa. Segundo ejemplo, amarnos como Jesús nos ha amado. Ámense los unos a otros. Yo no sé amar. Bueno, Jesús te dio el ejemplo. Claro mandamiento que Jesús le estaba dando. Y en tercer lugar, servirnos en amor los unos a los otros, por nombrar a algunos. ¿Sí? Entonces, tenemos mandamientos claros en la palabra de Dios, los cuales no obedecemos. Pero sí nos gusta enredarnos y perder el tiempo en cosas que Dios ha decidido no revelarnos. Entonces, nosotros muchas veces nos parecemos a Pedro en esta actitud. Ignoramos voluntariamente los mandamientos que ya tenemos.
No ignoremos los mandamientos específicos que ya tenemos en la palabra de Dios, sino que obedezcámoslos, pongámoslos en práctica. Santiago 4:17 dice así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no intentemos saber otros misterios que no han sido revelados en su palabra para que nosotros los conozcamos, sino que los que ya tenemos claros, los mandamientos claros de la palabra de Dios, esforcémonos por ponerlos en práctica y obedecer la palabra de Dios. Porque si no lo estamos haciendo, dice la misma palabra de Dios, que estamos pecando. En segundo lugar, vamos a ver el versículo 37. Confianza en sí mismo. Jesús le acaba de decir, no me puedes seguir, me vas a seguir después, ahora no puedes seguirme. El versículo 37 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús claramente le está diciendo, no me pueden seguir ahora, no pueden venir conmigo ahora. Y Pedro insiste, Señor, ¿por qué no puedo? Yo mi vida voy a poner por vos. Bueno, Pedro era bastante insistente en esto. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, texto paralelo. Él dice, mi vida pondré por ti. Jesús le dice claramente, no me pueden seguir ahora. Y él insiste. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 27 al 31. Jesús entonces les dijo, todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Claramente, Pedro había escuchado de los labios de Jesús que él no podía seguirle, que le negaría 3 veces, incluso esa misma noche. Le estaba diciendo, Pedro, vos esta noche me vas a negar 3 veces. 3 veces vas a decir que no me conoces. Y Pedro insiste, aunque todos estos se escandalicen, yo no. O sea, le está diciendo Jesús, vos estás hablando del resto, pero yo no soy como el resto. Él tenía demasiada confianza en sí mismo. Él confiaba demasiado en sí mismo. Mateo 26, texto paralelo también, 26, solamente el verso 33. Y respondió Pedro y le dijo, aunque todos sean escandalizados de ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le podría haber dicho, Pedro, te estoy diciendo que me vas a negar 3 veces y vos seguís insistiendo en que no te vas a escandalizar, que aunque todos tus hermanos se escandalicen, vos no lo vas a hacer. Y él seguía insistiendo. Luego de que Pedro dice esto, el registro dice que todos decían lo mismo. Los otros discípulos, los otros 10 discípulos también dijeron lo mismo que Pedro. Por más que venga lo que venga, nosotros no nos vamos a escandalizar y estamos dispuestos a morir por ti. Y de hecho lo estaban, pero en ese momento no. Ellos estaban confiando en sí mismos. Ahora, ¿cuál era el problema de que Pedro esté diciendo e insistiendo que él no iba a negar a Cristo y que no le iba a dejar y que incluso iba a ir a la muerte por causa de Cristo? ¿Cuál era el problema? Bueno, Pedro confiaba demasiado en él mismo. Él confiaba demasiado en sus propias fuerzas, en su devoción a Cristo. Él confiaba en sí mismo y eso es un problema. Jesús les está diciendo en su cara que no lo pueden seguir y a Pedro le está diciendo, me vas a negar 3 veces, y él sigue insistiendo y dice, no, ellos te pueden escandalizar, yo no, yo estoy dispuesto a ir
a la muerte por vos. ¿Cuál era el problema? Él estaba confiado en él mismo. Él posiblemente haya dicho: yo soy Pedro, el seguidor de Cristo, el apóstol Pedro, yo no voy a negar a Cristo. Él estaba confiando en sí mismo cuando Jesús claramente le estaba diciendo: esta noche todos serán escandalizados y vos, Pedro, me vas a negar 3 veces. El problema, el error de Pedro, es que él confiaba en él mismo, en quién era él, y no estaba confiando en Cristo. Bueno, confiar en nosotros mismos es el peor error que una persona puede cometer. Confiar en nosotros mismos es el peor error que una persona puede cometer. No confíes en tu corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre, y de la mujer obviamente, de los hombres, de los seres humanos, es engañoso y perverso. Ese es nuestro corazón. ¿Cuál era el problema entonces? Que Pedro confiaba en sí mismo. Incluso cuando Jesús le está diciendo: me vas a negar, Pedro, se van a escandalizar, pero yo después de resucitar voy a ir delante de vosotros a Galilea y nos veremos allá. Y Pedro dice: ellos te pueden negar o escandalizarse, yo no. Había demasiada confianza en Pedro. El peor error que una persona puede cometer es confiar en sí mismo, confiar en su propio corazón. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero ¿qué es lo que dice el mundo hoy en día? ¿Qué es lo que nos ha metido la psicología moderna, el posmodernismo, a la sociedad, incluso a las iglesias evangélicas? Ha dicho todo lo contrario a la palabra de Dios. ¿Cuál es el consejo de hoy en día que escuchamos? Confía en tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte. No le hagas caso a las personas, haz lo que tu corazón te diga. Y la Biblia dice: no confíes en tu corazón, es engañoso y perverso. Confía en la palabra de Dios. Es lo que leíamos hoy en el Salmo 118, versículo 8. Por algo está puesto en la mitad de la Biblia. Lamentablemente esta versión, esta proclamación se ha metido dentro de las iglesias evangélicas. Confía en tu corazón. Si vos lo sentís, hacelo. Y la misma Biblia está diciendo: no hagas eso. ¿Vieron? Hay mandamientos ignorados, la palabra de Dios es ignorada y queremos hacer lo que nosotros queremos. Lo mismo que Pedro hizo, confió en sí mismo. Hay que confiar en la palabra de Dios, hay que confiar en Jesucristo. Ese es el gran problema. El hombre no debe confiar en sí mismo, ni en el hombre. Salmo 118, verso 8. Mejor es esperar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Sí? Es mejor confiar y esperar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí nomás, Proverbios, capítulo 3, verso 5. Proverbios 3, verso 5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Y dice: no confíes en el hombre. Y Pedro, ¿qué estaba haciendo acá? Estaba confiando en sí mismo. De hecho, muchos evangélicos dicen: si lo sentís, si lo crees, reclamalo, declaralo, proclamalo y será hecho. Lo que vos declares con tu boca, eso se va a realizar. Eso es mentira, eso es brujería. La Biblia dice: no confíes en vos mismo, vos no sos Dios. La palabra de Dios dice que no debemos confiar en el hombre. Jeremías 17, versículo 5, la palabra de Dios dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando alguien confía en sí mismo, porque nuestra confianza debe estar en Dios.
Y en este momento Pedro estaba confiando en sí mismo. Él dice, yo mi vida pondré por ti. Por eso el título de este sermón es, tu vida pondrás por mí. Y en esta mañana también el Señor nos va a decir a nosotros, tu vida pondrás por mí. ¿Qué le has prometido al Señor y lo has cumplido? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, de lo que tu corazón emocionado ha dicho? Bueno, la Biblia dice que es maldita la persona que confía en el hombre, ¿sí? que confía en la fortaleza de su carne. Ahora, había demasiada confianza en Pedro. Y ahora vamos a ver 3 errores que cometió Pedro, que están a simple vista con los textos que hemos leído. Número 1, el primer error que cometió Pedro fue confiar en sí mismo. Ese es el primer error. Debemos confiar en Dios. Es lo que nos recomienda la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo error que cometió Pedro fue creerse mejor que sus compañeros. Y en tercer lugar, ignorar las palabras de Jesús. Jesús le está diciendo, Pedro, vos también te vas a escandalizar. Incluso vos vas a ser el que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro insistiendo, dice que con insistencia, Marcos 14, verso 31, mas él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Pero Cristo le está diciendo, lo vas a hacer. ¿Y quién tiene más autoridad? ¿O qué palabra se cumple? ¿La palabra del hombre o la palabra de Jesús? La palabra de Dios, la palabra de Jesús siempre se cumple. Entonces esos son los 3 errores que cometió Pedro a simple vista. Confiar en sí mismo, creerse mejor que sus compañeros e ignorar las palabras de Jesús. No confíes en tu corazón. Nosotros no debemos confiar en nosotros mismos. En segundo lugar, él se creyó mejor que sus compañeros. Dijo, aunque todos estos se escandalicen, yo no. Pero Pedro, ¿quién te crees que sos? Vos vas a ser el peor porque me vas a negar 3 veces. Los otros fueron escandalizados y huyeron. Estaba escrito, la palabra de Dios decía que el pastor iba a ser herido y sus ovejas, sus seguidores, iban a ser dispersos. Y eso se tenía que cumplir en el huerto, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Ahora, creerse mejor que sus compañeros. ¿Quién llevó a Cristo a Pedro? Su hermano Andrés. Su hermano Andrés fue y buscó a Pedro y dijo, hemos encontrado al Mesías. Andrés y Juan, el escritor de este evangelio, eran discípulos de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista señala a Cristo y dice, Él es el Cordero que quita el pecado, el Cordero provisto por Dios, Andrés, hermano de Simón Pedro, y Juan, el que escribe este evangelio, siguen a Jesús y pasan la noche con Jesús. Después de ellos dicen, hemos encontrado al Mesías. Pedro es llevado por Andrés a Cristo. Ahora él está diciendo, aunque ellos, incluso mi hermano Andrés, se puede escandalizar, pero yo no, Señor. Yo soy Pedro. Yo caminé sobre las aguas. Yo dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy Pedro. Pero qué distinto, porque él confiaba en sí mismo, era egoísta y se creía mejor que el resto. Porque cuando la madre de los hijos de Zebedeo, que tenía 2 hijos seguidores de Cristo, viene a Cristo y le dice, mi deseo es que mis hijos estén uno a tu diestra y uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Pedro no hizo esto. Pedro no dijo, mira, Cristo, yo y Andrés, que somos hermanos, queremos estar uno a la derecha y otro a la izquierda. No, él pensaba en sí mismo. Él dijo, ellos se van a escandalizar. Pero yo no. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Era demasiada confianza en sí mismo y se creía mejor que sus compañeros. Incluso cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, Pedro no hubiese protestado si tal vez otro de los discípulos le hubiese lavado los pies. Pero como era su Señor, él sí protestó. Pero Pedro no entendía, había ignorado este mandamiento claro del Señor y no estaba prestando atención a las palabras de Jesús. Ahora, ¿en qué está puesta nuestra confianza? Preguntémonos ahora, porque estamos hablando de Pedro, pero esta aplicación debe ser para nuestra vida. ¿En qué está puesta tu confianza? En esta mañana, ¿en qué está puesta tu confianza? Tal vez están puestas en tus fuerzas, en tu buena salud, en tu trabajo, en tu estabilidad económica,
En tu vida devocional, en tu membresía en la iglesia local, ¿en qué está puesta tu confianza? ¿No será que en vez de estar puesta en Jesucristo y en esperar en Dios, estás igual que Pedro, confiando en vos mismo, creyéndote superior a los demás e ignorando voluntariamente la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara. Ahora, ¿en qué está puesta tu confianza y en qué confías? Eso se va a revelar y saldrá a la luz a la hora de la prueba. Cuando el cristiano es probado, ahí se revela dónde estaba puesta su confianza, porque si confiamos en nuestra salud o en nuestra fortaleza, la fortaleza se va. La buena salud también. Somos todos fuertes, llenos de salud, pero a veces viene un insecto y nos pica y nos enferma y estamos al borde de la muerte. ¿Dónde está el fuerte? Necesitamos de Dios. Nuestra confianza no debe estar puesta nunca en nosotros, nunca en el hombre. Y nunca creemos mejores que nadie, obviamente. Pero esto, en dónde está puesta nuestra confianza, se va a revelar y saldrá a la luz a la hora de la prueba. Cuando viene la prueba, como le llegó a Job, ¿sí?, que vino la prueba, se mostró que su fe estaba puesta en Dios y nada lo pudo derribar, porque Dios era todo lo que él tenía. ¿Qué nos hace distintos a Pedro en esta mañana? A usted y a mí. ¿Qué nos hace distintos al confiado de Pedro? Tal vez has cometido estos errores que cometió Pedro, ¿sí?, y tal vez muchos otros más pecaminosos que los que cometió Pedro. Pero el consejo del Señor en su santa palabra es: no confíes en vos, no confíes en el hombre, confía en Jesús y te irá bien. Estarás en paz con Dios. Cuando hablo te irá bien, es que cuando tenemos a Jesús, no importa lo que nos pueda hacer el hombre, no importa lo que pueda pasar en el mundo, no importa las pruebas, las luchas, estamos bien con Dios, estamos en paz con Dios, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados que nos condenaba al infierno. Entonces, estando en paz con Dios, estamos bien, nos irá bien. ¿Cuál es la manera correcta de confiar? ¿Cuál es la manera correcta de confiar? Bueno, acá puse 5 puntos. Número 1, la manera correcta de confiar es confiar en Jesús, Él es Dios. Número 2, confiar en sus palabras porque son verdad. Jesús le dijo a Pedro: vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía: no, yo voy a ir a la muerte, ellos se van a escandalizar. Jesús lo está diciendo, y si Jesús lo está diciendo es porque es verdad. Entonces, la manera correcta de confiar es confiar en Jesús porque Él es Dios, confiar en sus palabras porque son verdad. Número 3, no creer que somos mejores que otros. Número 4, poner mucha atención a la palabra revelada y clara que ya tenemos. Y número 5, reconocer que sin Jesús nada podemos hacer, lo necesitamos. Algunos dicen: bueno, yo creo en Dios, pero estas cosas las hago a mi manera y quiero que Dios me ayude a cumplir mis propios propósitos. Y muchos han inventado y han dicho: sigue tus sueños, sigue tu corazón y pídele a Dios que te ayude. No es la manera, no es la manera correcta. Dios no es un accesorio, o Dios es todo en tu vida o no es nada. Y se va a reflejar a la hora de la prueba. A veces insistimos en oraciones, en pedir a Dios caprichos que nosotros queremos, y Dios nos responde, porque nunca se va a hacer nuestra voluntad, siempre se va a hacer la voluntad de Él. Pero la Biblia aconseja: confía en Dios, no confíes en el hombre, pon tu confianza en Jesucristo. No confíes en tu corazón, no confíes en tu fortaleza, no confíes en tus buenas obras. Roguemos a Dios que nos guarde del mal y que nos proteja de blasfemar su nombre, que Él nos libre de las tentaciones cada día. Aprendamos del Padre Nuestro, que a veces olvidamos. La oración de Jesús, Mateo 6, versículo 9.
rogar al Señor cada día que nos libre del mal, que nos dé el pan diario, que nos proteja de blasfemar su santo nombre, que nos libre de las tentaciones cada día. ¿Saben por qué? Porque si no lo hacemos, estamos confiando en nosotros mismos. Persona que no ora es porque está diciendo: Dios, no te necesito. ¿Sabía eso? Persona que no ora está diciendo: yo puedo sin Dios. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo no voy a la reunión de oración, yo oro en mi casa y no quiero juzgar a nadie. Pero si la reunión de oración la tendríamos presente, la reunión de oración lo que refleja es que quiero hablar con mis hermanos, como pueblo. Pero yo lo hago regularmente en mi casa, entonces lo puedo hacer el día miércoles o cualquier otro día que nos juntemos a orar. Pero la persona que no ora está diciendo: yo puedo sin Dios. Usted se levanta a la mañana y se va al trabajo. O las personas que quedan en casa, las amas de casa, se levantan a la mañana a lavar platos, a lavar pisos, a ordenar la casa con los chicos, y empezó su día. ¿Es la manera correcta de empezar un día sin Dios? No, pero Dios está en todas partes, ¿sí? Pero nosotros, al despertar, al abrir los ojos, debemos reconocer que si Dios no nos hubiese despertado, hubiésemos muerto. Entonces, la manera correcta es, como dice el salmista: de madrugada te buscaré. Despertar a la mañana, agradecer a Dios por un día más de vida y orar el Padre nuestro: Señor, que hoy no me falte tu pan. No, pero como yo trabajo, como yo cobré, tengo el sueldo, el pan va a haber seguro, porque yo trabajé. Estás confiando en vos mismo. Pero orar cada mañana es decir: Señor, te necesito, líbrame de que en este día yo niegue tu santo nombre, o que con mis actitudes haga que tu nombre sea blasfemado por mi culpa. Tener presente a Dios, obedecer la palabra clara que ya tenemos escrita. Pero la persona que no ora está diciendo: no necesito a Dios. Pero se dicen evangélicos, se dicen sus hijos de Dios. Quiera el Señor traer luz en esto. Debemos confiar en Él. Sin Él nada podemos hacer. Cristo en el capítulo 15 de Juan va a decir: separados de mí nada podéis hacer. Si Dios es nuestro Dios, nuestra vida lo va a reflejar. La manera correcta de confiar es esta. Roguemos al Señor, hermanos, que nos guarde del mal, que nos proteja de blasfemar su santo nombre y que nos libre de las tentaciones cada día, porque nadie está libre de las tentaciones, nadie está libre de caer. Por eso necesitamos la fortaleza del Señor. Grandes hombres de Dios han caído, porque por descuido, porque se dejaron tentar, porque corrieron detrás del pecado, porque no se refugiaron bajo la sombra del Altísimo. Y esa es nuestra parte, eso es inértico, ¿sí? Dios nos cuida, pero nosotros debemos refugiarnos en su presencia, cada mañana buscar su protección. Necesitamos a Dios. Amén. Debemos reconocer que si no fuera por su santo y soberano cuidado, ninguno de nosotros podía mantenerse en pie. Lo cantamos hoy, Salmo 130. Si no hubiese sido por su soberano cuidado, ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. Esta canción que cantamos hoy, un himno que no sé si le pusieron música o cómo hizo Lutero, ¿sí? Cantaba este salmo. Nosotros también lo cantamos hoy. Debemos reconocer que si no fuera por su santo y soberano cuidado, por el cuidado paternal de Dios,
ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. Salmo 130, específicamente el verso 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Vamos a leer del versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero contigo hay perdón, para que seas temido. Yo esperé a Jehová, esperó mi alma, y en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana. Sí, que los centinelas de la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si el Señor mirara nuestros pecados, ninguno podría mantenerse en pie. Entonces debemos reconocer, si estamos en pie, es porque el Señor nos está sosteniendo. Porque si crees que vos te sostenés en Dios, estás confiando en vos mismo, y estás teniendo las actitudes y los errores que cometió Pedro. Confiar en sí mismo, creerse mejor que sus compañeros que reconocen que necesitan de Dios, y obviamente está ignorando las palabras de Jesús. Vamos a nuestro último apartado. Versículo 38. Jesús conoce quiénes somos. Él había dicho, mi vida pondré por ti, en el versículo 37. Y Jesús le responde en el verso 38. Le respondió Jesús, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. 3 veces. Jesús es claro, es tierno, es amante, es paciente. Y dice, ahora no me pueden seguir. Me seguirán después. De hecho, en el capítulo 14 vamos a ver que Cristo dice, yo me voy a preparar un lugar para ustedes y te voy a venir a buscar. No teman. Pero por ahora no me pueden seguir. Y Pedro insiste, mi vida pondré por ti. Jesús le dice, no podés, Pedro. Y él dice, yo puedo, porque estoy confiando en mí mismo. No es la manera correcta de confiar. Jesús conoce quiénes son. Tu vida pondrás por mí, Pedro. Esta misma noche me vas a negar 3 veces. Yo soy Dios y te lo estoy diciendo, está diciendo Jesús. Yo soy Dios y te lo estoy diciendo. Jesús sabía, en todo el capítulo 13 vemos, que Jesús sabía que su hora había llegado. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo negaría 3 veces y que el resto los abandonaría. Lo abandonaría estando en el huerto. Estaba escrito que el pastor iba a ser herido y sus ovejas iban a ser dispersas. Estaba escrito y debía cumplirse. La palabra de Dios tiene cumplimiento siempre. Pero también hay otro detalle. Satanás había pedido para zarandear a los discípulos. Satanás fue delante de Dios y pidió zarandear a los discípulos. No está escrito en la Biblia, pero es lo que dice Lucas 22, 31 al 34. Es una pequeña revelación que Cristo nos da. No está escrito en la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios y pidió zarandear a los discípulos, como lo hizo y lo vemos registrado en el libro de Job, capítulo 1. Pero miren lo que dice Lucas 22, 31. Satanás había pedido para zarandear a los discípulos y les sería permitido, todo para el cumplimiento de la Escritura y para la gloria de Dios. Jesús sabía lo que pasaría y Él los amó hasta el fin. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, refiriéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, aún a la cárcel y a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues, que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús le está diciendo, yo soy Dios,
Y Satanás ha pedido para zarandearnos a ustedes como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro está confiando en él mismo. No importa, Señor, si es Satanás o quien sea. Yo voy a ir hasta la muerte por vos. Esto es permitido por Dios porque la Escritura se debía cumplir. El pastor debía ser herido y las ovejas dispersas. Entonces Dios, en su soberanía y en su permiso, le permite a Satanás que los zarandee a los discípulos, que los asuste y que meta esa presión a través de esas personas que Satanás usó para preguntarle a Pedro: ¿acaso tú no estabas con Jesús? Y él dice: no lo conozco. Viene otro y le dice: tú eres Galileo, incluso hablas como ellos. Dice: yo no lo conozco, jamás he visto a ese hombre, y lo niega con maldición. Después canta el gallo. Pedro escucha y recuerda las palabras claras que Jesús le había dicho y llora amargamente, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Pero aunque Pedro confiaba en sí mismo e ignoró las palabras de Jesús, se creyó mejor que los demás, era un pecador como usted y como yo. Nosotros de este ejemplo aprendamos a confiar y a creer en las palabras que ya están reveladas, para no pecar en contra de la santidad de Dios, para no entorpecer nuestra vida espiritual ignorando las palabras de Jesús. Jesús, conociendo todas las cosas, porque Dios sabía lo que Pedro iba a hacer, pero él había rogado por Pedro. Jesús es quien está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, y esas oraciones siempre son escuchadas y respondidas. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro intercesor, es quien ha perdonado nuestros pecados, es quien sufrió en nuestro lugar por culpa de nuestros pecados. Lo único que nosotros le hemos dado a Cristo son pecados para que Dios castigue a Él y nosotros poder ser librados de la ira venidera. Y a veces no lo tenemos en cuenta y confiamos en nosotros mismos. Qué terrible, hermano. Jesús sabía lo que pasaría y los amó hasta el fin. Jesús nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Él no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Nosotros podemos prometer un montón de cosas, pero la mayoría de las veces vamos a fallar. Una pregunta: ¿qué promesas le has hecho a Dios y no has cumplido? Piensa por un momento, ¿qué promesas usted le ha hecho a Dios y no ha cumplido? Yo puse algunos ejemplos. Señor, leeré la Biblia en un año y no lo has cumplido. Señor, si respondes mi oración, prometo congregarme siempre. No lo has cumplido. Señor, si tal o cual cosa se cumple, te prometo que abandonaré tal o cual pecado, como negociando con Dios. Señor, si sanas esta enfermedad, te prometo tal o cual cosa. Prometo servirte. Señor, me voy a levantar todos los días de madrugada a buscar tu rostro. No lo has cumplido. ¿Qué tiene distinto las promesas que nosotros a veces le hacemos a Jesús, a Dios, y no las cumplimos? ¿Qué tiene de distinto a: Señor, mi vida pondré por ti? Somos tan parecidos a Pedro muchas veces. Hemos prometido tantas cosas que no hemos cumplido. Arrepiéntete de tus pecados, de tus promesas sin cumplir. Las hiciste en un momento de emoción, de alegría, de remordimiento, etc. No has cumplido. No has cumplido con lo que le has prometido al Señor, como Pedro dice: Señor, mi vida pondré por ti. Confiaste en tus propias fuerzas, cuando la Biblia claramente nos enseña que debemos confiar solo en Dios y en el Señor Jesucristo. Muchos le dicen al Señor, y esto lo he visto, no en este lugar: quiero ir de misionero a China, a África, a México, irme de misionero a los países donde tu palabra es prohibida. Mentira. Todo el mundo se quiere ir de misionero a muchos lugares, esos que dicen que sienten un llamado misionero. Estoy hablando de aquellos que tienen un llamado misionero, pero según la predicación de ese domingo o según lo que estuvo leyendo y viendo, que nace ese deseo misionero en un momento de emoción y de alegría, y ahí les prometen
cosas a Dios que no van a cumplir. Estoy dispuesto a ir a África, Señor, por vos, a las tribus más lejanas. Como John Peyton, que fue llamado misionero y fue a las Nuevas Hébridas, ¿sí? Donde había caníbales. Ahí hay que ir a predicar el Evangelio. Eso es un verdadero llamado misionero. Pero aquellos que prometen que quieren ir al mundo y predicar a las naciones, no le predican a su vecino, no están dispuestos a hacerse responsables de su familia. Por eso digo que es una mentira. Es una promesa en una emoción. No es muy distinto a lo que Pedro dice: Señor, mi vida pondré por ti. Yo quiero servirte, quiero hacer esto para el Señor. En África, en China, en las islas donde hay caníbales, ya no existen. Creo que ya no existen caníbales. Quieren ir a otros lugares. Pero si no podés vivir en santidad cada día, dependiendo del Señor, buscando su rostro, su palabra, cuidando tu familia, esforzándote por instruir a tu familia y a tus hijos en el camino del Señor, por criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, si no puedes hacer esto acá donde tenés las posibilidades, no prometas ni quieras ir a otro lado, porque no lo vas a cumplir. Dios sabe que no lo vas a cumplir. Son promesas que uno hace a veces emocionado. Debemos arrepentirnos de las falsas promesas que le hemos hecho al Señor. Roguemos al Señor para que nos ayude a ser diligentes, a cuidar de nuestra propia vida, y si tenemos una familia a cargo, cuidar de nuestra familia, reconociendo que necesitamos del cuidado soberano y paternal de Dios, porque a nuestra familia no la cuidamos nosotros, los jefes de hogar, las cuida Dios, las alimenta Dios. Nosotros debemos hacer nuestra parte, pero si no fuese por el Señor, nosotros no tendríamos nada, ni trabajo, ni buena salud, ni siquiera familia. Entonces Dios, en su soberano cuidado, nos ha dado todas las cosas. Nos ha dado a Cristo, pero también nos ha dado responsabilidades. Tenemos una familia, debemos cuidarnos. Debemos cuidar de la familia. Si somos hombres, somos el jefe de hogar y tenemos esposa e hijos, somos el pastor de nuestro hogar. Debemos alimentar con la palabra de Dios a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. Pero es más fácil decir: bueno, le prediqué el Evangelio, le hablé de Jesús a fulano, a mengano, en tu casa. Y aquellos que son solteros aprovechen su soltería para la gloria de Dios, mientras esperan en oración en Dios a predicar el Evangelio. Y tengamos cuidado, porque yo también lo hice en otra época, de prometerle cosas al Señor que no vamos a cumplir, y fracasamos al igual que Pedro. Pedro más adelante, después que fue restaurado, sí dio su vida por Jesucristo, pero no era ese momento en el cual él lo iba a hacer. El año más tarde murió por amor a su Señor y pidió antes de morir que no lo crucifiquen de la crucifixión normal. Según los historiadores, Pedro pidió ser crucificado con la cabeza para abajo porque no se sentía digno de morir como su Señor. Le fue concedido según dos historiadores. Pero en este momento Pedro estaba diciendo: yo voy a ir hasta la muerte, mi vida, porque estaba mintiendo, porque él no conoce el futuro, y al igual que nosotros, no conocemos el futuro. Ahora Jesús en esta mañana nos pregunta: ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Debemos comprometernos con el Señor, obedecer y aplicar los mandamientos que ya tenemos escritos y claros. Nombramos algunos hoy: predicar el Evangelio, amarnos los unos a los otros, cuidarnos entre nosotros, servirnos por amor entre nosotros. Pero nosotros queremos cosas extrañas. Bueno, lo básico, el Señor nos pide cosas que son posibles. Ámense como yo los he amado. Yo ya les di el ejemplo. Ámense con un amor servicial, los unos a los otros. Roguemos al Señor, hermanos, que nos guarde cada día, y que el Señor Jesucristo ruegue por nosotros delante del Padre cada día, para que nosotros no blasfememos su santo nombre, su santo y bendito nombre. Y otra cosa, seamos responsables y diligentes en atender las cosas que hemos oído. Y la palabra dice que debemos atender con diligencia las palabras que ya hemos oído, poner en práctica la palabra de Dios que está a nuestro alcance y que la podemos entender. Y no le prometamos cosas como Pedro.
Señor, mi vida pondrás por mí. Y el Señor pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? ¿En serio querés ser misionero? ¿En serio querés predicarles a las naciones? Yo solamente te pido que vivas en santidad, sirvas a tus hermanos en la iglesia local, busques tu rostro, seas un reflejo del Evangelio viviente en toda tu manera de vivir. Eso es lo que el Señor nos pide. Que si decimos que somos cristianos, seamos ejemplo, no solamente el domingo acá, sino el lunes en nuestro lugar de trabajo, en el barrio, en donde andemos, que Cristo sea bien representado. No para que la gente nos vea a nosotros, sino para que la gente vea a Cristo. Y en cada oportunidad rogar al Señor que nos permita predicar el Evangelio, hablar de Cristo a aquellos que aún no lo conocen. Porque Cristo es la única persona que nos puede llevar a Dios. Es el único que murió por nuestros pecados y lo necesitamos. Pero yo ya soy salvo, sí, gloria a Dios por eso. Pero necesitamos continuamente de Jesucristo hasta el día que lleguemos a la gloria. Porque Él nos ha prometido esto. En esta mañana, hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica las cosas que ya hemos oído. No confiemos en nuestro corazón, confiemos en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias y te pedimos perdón primeramente porque muchas veces tenemos las mismas actitudes que Pedro. Confiar en nosotros mismos cuando tu palabra claramente nos dice que no lo hagamos. Pero nosotros somos necios muchas veces e insistimos en confiar en nosotros mismos. Bendito Dios, te pedimos perdón si en algún momento se nos cruza por nuestro malo corazón y malos pensamientos, creernos superiores a nuestros hermanos o a las demás personas. No lo somos, Señor. Tú has dejado claro en tu palabra que somos lo vil, lo menospreciado, la escoria de este mundo, que tú en tu gran misericordia has decidido salvar, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Líbranos del pecado de confiar en nosotros mismos y de creernos superiores a los demás. Te necesitamos a ti, Señor. Todos como iglesia, como personas, como familia, te necesitamos. Líbranos, Señor, y perdónanos, porque muchas veces ignoramos tus palabras, teniéndolas en nuestro alcance, en nuestra biblioteca, en nuestra mesa de luz. La tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, y muchas veces las ignoramos. Ignoramos tu palabra voluntariamente. Perdónanos y ayúdanos a que cada día, cada mañana podamos comenzar delante de tu presencia. Venir a ti en oración diciendo, Señor, te necesito hoy como te necesité ayer, porque sin ti nada puedo hacer. Y si tú no me das la gracia para vivir este día en santidad y no me libras de las tentaciones, yo no lo podría hacer. En el primer paso que doy caería porque estaría desprotegido. Bendito Dios, ayúdanos a depender cada día más y más de ti. Tú eres nuestro amo, nuestro soberano Señor, nosotros somos tus esclavos, tus hijos, y te necesitamos. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que tú eres bueno, y junto con el salmista, Señor, decimos que para siempre es tu misericordia. Gracias por esta misericordia, por esta bondad, por esta paciencia que has tenido con nosotros, a pesar de que nosotros somos necios, somos obstinados y muchas veces infieles. Y tú permaneces fiel, lleno de misericordia y paciencia, y nos mandas claramente a través de tu palabra que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos en amor los unos a los otros, que prediquemos el Evangelio, que vivamos el Evangelio, porque te pertenecemos a ti, Señor. Hasta el día que tú regreses, Señor, ayúdanos a serte fiel. No prometemos serte fiel, Señor, queremos, pero tú conoces nuestro corazón. Tú conoces todas las cosas y lo que va a pasar con cada una de nuestras vidas de aquí en adelante, Señor. Porque tú conoces todas las cosas. Rogamos, Señor, que podamos serte fieles, que podamos seguir confiando en ti. Y gracias porque tú nos sostienes de tu mano. Tú nos sostienes, y si no hubiese sido porque tú nos sostienes, ninguno de nosotros podría mantenerse. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos gracias que podamos seguir compartiendo en comunión con nuestros hermanos
fortaleciéndonos unos a otros con tus palabras, animándonos y también a predicar el Evangelio a aquellos que aún no te conocen. Bendito Dios, dejamos esta reunión en tus manos y pedimos tu bendición. Amén.